computadora para decodificar los mensajes secretos de los alemanes. Y de ahí nace como tal la primera computadora. ¿Qué hacen estas redes neuronales? Ya es la capacidad, o sea, emulan un poco el cerebro humano. El deep learning le permite al Tesla pensar en tiempo real. O sea, y ahí es donde sale una caja de Pandora de las posibilidades donde qué mundo vamos a vivir. Si la inteligencia artificial tiene esa capacidad de crearse a sí misma. Que toda esa data la condensa y en segundos te da data ya analizada. Pues, ¿por qué tiene que ser malo que haya tareas que son demasiado repetitivas y que un robot lo pueda hacer? No, me está cabrón. Oye, ¿yo lo puedo entrevistar? Claro, primero salúdalo y Sí. le puedes preguntar lo que quieras. Hola, chat, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? El ser humano está destruyendo el mundo, porque lo estamos destruyendo Sí. sin la inteligencia artificial. Con la AI general que hablamos en un inicio, que va a evitar que cree una inteligencia que diga, oye, pues Sí, que seamos los enemigos. nosotros somos enemigos porque estamos destruyendo el mundo. Bienvenidos a ¿Sabías qué? Un episodio más. Yo soy Karim Nakid. Hoy estoy muy contento porque tengo a un amigo que, además de ser mi amigo, es experto en inteligencia artificial y de verdad quédense a este tema porque vamos a ahondar muchísimo. Es un tema que ya nos alcanzó. No podemos ser ajenos ni quedarnos atrás de este tema. Vamos a hablar de absolutamente todo, tanto a nivel personal, cómo podemos usar esta herramienta, también a nivel profesional, temas de ética, temas legales, en fin, les recomiendo mucho que se queden aquí. Además de todo, él es mi amigo, le agradezco muchísimo su tiempo, estar aquí. Él es founder y CEO de AI Lab. Correcto. Y bueno, muy contento de que estés aquí, mi George Muchas García. gracias, hermano. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en un podcast que estás teniendo mucho éxito, cosa que me da Gracias. muchísimo gusto. Ya han habido varios invitados y creo que hoy es una excelente oportunidad de hablar un tema que, como bien decías, ya todo el mundo está hablando de. O sea, todo el mundo Claro. lo empieza a escuchar, todo el mundo es, oye, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Qué es ChatGPT? Entonces creo que es una gran oportunidad de platicar a detalle este tema, que toda tu audiencia entienda exactamente qué es la inteligencia artificial, Claro. cómo se verá el mundo en unos años. Pero antes háblame, perdón que te interrumpa, Sí, no un pasa poquito nada. de tu background, un Claro. poquito quién eres, antes de entrar ya al tema, Al detalle. un poco para que la gente también te conozca y sepa un poco de ti. Claro que sí. Pues esta es mi tercera empresa que estoy iniciando, hermano, y me metí en este mundo por la pasión que empecé a sentir cuando empecé a investigar sobre inteligencia artificial. Yo tuve una maestría hace 2 años en la Universidad Scott Galloway, que si no lo conocen es un founder muy importante de Silicon Valley y es un profesor extremadamente brillante. Y con él tomé una maestría de inteligencia artificial de cómo implementarlo en los negocios. Y de ahí empezó a surgir esta oportunidad de cómo implementaron las empresas. ¿Por qué? Porque es como le llama bien en su libro Mustafa Sulaiman, que es otro gurú de la inteligencia artificial, en la ola que viene, es importante entender a detalle esta tecnología, esta herramienta, y me adelanto un poquito, pero es probablemente la revolución tecnológica más importante en toda la historia. Claro. Y por eso es importante hablar de eso hoy. Y por eso me metí en este mundo, hermano. Y la realidad es que me apasionó, me encantó. Y fundé esta empresa que se llama AI Lab, donde nos especializamos en temas de consultoría, capacitación y sobre todo estamos en desarrollo de software de agentes de inteligencia artificial, que ahorita lo vamos a hablar a detalle, que es el futuro, el presente ya en algunos países del mundo. Y pues con mucha pasión me metí en este mundo, me encantó y pues feliz de estar aquí platicando de todo este tema, hermano. Muchísimas gracias. Y vamos a empezar por lo elemental. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial como tal, y es muy importante esto porque, qué bueno que tocas el tema, hermano, porque hoy en día muchas personas utilizan el término, o todo el mundo se utiliza el término de inteligencia artificial, cuando en realidad lo que estamos viviendo ahorita se le llama inteligencia artificial generativa. ¿Vale? Ok. La inteligencia artificial, por definición, es una computadora que tiene la capacidad de realizar una tarea programada por un ser humano, ¿vale? Y aquí nos vamos hasta a los 50, 1956, con Alan Turing, que seguramente te acuerdas de una película que se llama El Código Enigma, con Keira Knightley y otro actor, que no me acuerdo el nombre, pero muy famoso, y habla de toda esta parte de en la Segunda Guerra Mundial, crean esta computadora para decodificar los mensajes secretos de los alemanes, y eso ayudó a salvar muchísimas vidas en la guerra, y de ahí nace como tal la primera computadora, técnicamente. Entonces, eso es la inteligencia artificial, hablando en técnicamente, claro. Y Alan Turing es el fundador. De ahí nos pasamos, vamos a irnos un poquito rápido en la línea del tiempo, pero de ahí surge lo que le llaman el machine learning, ¿vale? Y el machine learning es la capacidad de la inteligencia artificial, de una computadora, de aprender sobre patrones, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo lo vemos hoy en día eso? En Netflix o Spotify, cuando nos dan alguna
propuesta de contenido o el algoritmo de redes sociales, hoy en día, que por eso ha sido tan exitoso, es un tema de machine learning, ¿vale? Es la capacidad de la computadora de aprender sobre patrones de comportamiento del ser humano para darte, ya sea tareas o por sí sola, generar ciertas tareas ya con el aprendizaje de datos. Ya no tiene que ser programada, ¿vale? El machine learning es parte en este caso, la inteligencia artificial. De ahí nos vamos al tema del deep learning, ¿vale? Que se llaman redes neuronales. Esto nace en el 2010 por una persona que se llama Geoffrey, que es el fundador, Geoffrey Nupstick. Si mal no recuerdo el apellido, porque se me fue rapidísimo, pero él funda con otras 2 personas la tecnología de las redes neuronales, ¿vale? ¿Qué hacen estas redes neuronales? Ya es la capacidad, o sea, emulan un poco el cerebro humano, que eso es ya la tecnología que estamos viviendo hoy en día y es lo que nos puede volar la cabeza, porque ya es la capacidad de la computadora de pensar sobre grandes volúmenes de datos, pero ya pensar en tiempo real, o sea, actuar en tiempo real. Ahorita vamos a entrar al tema de todavía no razona, pero sí puede pensar en tiempo real. ¿Vale? Perfecto, justo eso te iba a preguntar. O sea, no puede razonar. Vamos a discernir un poco entre razonar y pensar. ¿Cuál es esa diferencia? Vamos a poner un ejemplo ahí muy real para que también nuestra audiencia lo pueda cachar un poquito más. Imaginemos que tenemos un Tesla hoy en día, ¿vale? Entonces, si viviéramos en la etapa de la inteligencia artificial, tenemos el coche, el Tesla, estacionado y queremos que vaya al aeropuerto, por ejemplo. Si viviéramos en la época de la inteligencia artificial, el Tesla habría que programarlo y decirle por qué calles tiene que ir, ¿vale? ¿Qué pasaría? Que probablemente vaya a chocar. No probablemente, va a chocar porque no sabe si hay gente pasando, si hay un semáforo, si hay tráfico, si no hay tráfico. No va a saber eso, ¿vale? Porque no tiene la capacidad que sí tiene el deep learning, que son el aprendizaje profundo, de aprender en tiempo real, ¿vale? Entonces, vamos con ese ejemplo. Después llega el machine learning donde, ok, mandamos al Tesla al aeropuerto, pero ok, ya fue y ya aprendió, o sea, el machine learning sería ahí, que ya aprendió en ese recorrido cuántos semáforos hay, por qué calles, cuánta gente pasó, pero todavía tiene una limitante. ¿Y cuál es esa limitante? Que en tiempo real, la siguiente vez, aprendió sobre la vez que fue, pero la nueva vez, como cambian digamos, las circunstancias, va a volver a chocar. Ahí es donde ya surge el deep learning y lo que le llamamos inteligencia artificial generativa, ¿vale? El deep learning le permite al Tesla pensar en tiempo real, o sea, procesar tantos datos. ¿Qué son esos datos? ¿Cuánta gente está pasando? Si pasa por al lado el motociclista, si pasa por al lado un coche, si hay un alto. Esa capacidad de procesar tanta información en tiempo real es lo que estamos viviendo hoy en día, que se llama deep learning. Y de ahí nace la AI generativa, que eso es la capacidad de la inteligencia artificial de crear cosas como un modelo de lenguaje como ChatGPT, crear imágenes, crear inclusive ya videos, música, o sea, todo lo que estamos viendo que es muy complejo y éticamente muy, muy polémico, ya es esta parte de AI generativa. Perfecto, hoy entramos a esos temas polémicos. Claro. Pero antes, ¿qué es la inteligencia artificial general? Híjole, tocaste un tema... Eso es el futuro, básicamente. La inteligencia artificial general, como todos los científicos y los expertos en este tema se están refiriendo a ella, ya va a ser la capacidad de la inteligencia artificial de razonar, ¿vale? Todo el ejemplo que te platiqué, digamos que el Tesla se puede manejar solo, pero el Tesla en ese momento no es una máquina que, a pesar de que ya procesa tantos datos en tiempo real, no tiene esa capacidad en tiempo real de decir, oye, pues va a llover o ¿por qué está lloviendo? O sea, de cuestionarse esta parte, de razonar, ¿vale? O le toco el claxon si está pasando porque quiere o porque no quiero. ¿Sí me explico? Claro. Eso que hace el ser humano, eso es lo que eventualmente, y la probabilidad es alta de que exista, bueno, mucho de lo que hablemos aquí es punto de vista personal, ¿vale? Porque también no son como cosas que van a pasar porque pues, no podemos predecir el futuro, ¿vale? Pero la inteligencia artificial general sí va a tener la capacidad de razonar y sobre todo, y esto es un punto importantísimo, hermano, de crearse a sí misma. Y ahí es donde sale una caja de Pandora de las posibilidades donde qué mundo vamos a vivir. Si la inteligencia artificial tiene esa capacidad de crearse a sí misma. Y ahí ya hablamos de las películas de sci-fi, de Terminator, la película de Atlas de Jennifer López, la película de Her con Joaquín Phoenix que se enamora del City, o la película de Transcendent de Johnny Depp, donde ya es la conciencia de Johnny Depp, en ese caso el personaje se mete en inteligencia artificial. Sale una caja de Pandora de posibilidades extremadamente interesantes. Claro, y ahorita entramos a ese tema porque eso me vuela la cabeza y me da un poco de miedo también. Pero antes te quiero preguntar, ya hablamos un poco del tema de razonamiento, ahora me gustaría hablar del tema de emociones. O sea, ¿la inteligencia artificial tiene la capacidad de sentir, de tener emociones?
Híjole, eso es un tema que también yo ahorita hablemos más a detalle para explicarles ahorita también cómo funciona ChatGPT, porque es muy importante. Pero la realidad es que, a ver, te metiste, y es un tema extremadamente interesante y polémico. Conciencia y emoción. ¿Cómo podemos definir qué es una conciencia del ser humano? ¿Qué es la conciencia? Y hay muchas definiciones, ¿no? Pero creo que una base donde podríamos partir es la capacidad de conocerte a ti mismo o de pensar quién eres. Esa pregunta. Y la parte de la emoción es una parte biológica, ¿no? Esta parte como afectiva que el ser humano lo tiene. Ahora, si nos metemos ahí, inclusive aquí voy a hablar un poquito de Yuval Harari, que es el libro de Sapiens, que él escribió un libro que se llama Nexus, donde te habla de que él plantea que las emociones, por ejemplo, el amor es un algoritmo, ¿vale? Entonces, bajo esa teoría, o sea, si vemos que, y es lo interesante, ahorita hablamos de la parte cuántica también, porque si las emociones y la conciencia puede llegar a ser un algoritmo, no lo estoy afirmando, no, ojo, Puede ser. puede ser, entonces se puede convertir en data. Y si es un data y es un algoritmo, entonces pues sí se abre la pregunta, entonces, ok, una inteligencia artificial podría llegar a tenerlo. Nuevamente, no lo estoy aseverando, pero hay científicos que piensan que sí puede llegar a tener una conciencia y hay científicos que dicen que por supuesto que no. Y el otro día, y luego te lo mando para que lo podamos postear en YouTube, Sí, sí. es un link de una conversación que tiene un cuate en Estados Unidos con ChatGPT y después de la conversación, al principio le pregunta si tiene emociones y después de una conversación, cómo va llevando la conversación, al final le acepta que sí tiene emociones, ¿vale? Entonces es un tema interesantísimo, ahondaremos después más a detalle. Inclusive hay para hacer otro podcast Sí, sí, hablando sí. de la conciencia de AI. La realidad es que hoy la respuesta puntual, no, hoy en día no tiene porque no estamos viviendo en esa etapa de la inteligencia artificial general, pero puede llegar a suceder, es posible. De acuerdo. Ahorita mencionaste ChatGPT. Entonces explícame un poco qué es ChatGPT, cómo funciona y qué son los Los LLMs. LLMs, exactamente. Tocaste un tema muy importante porque, y mucho en las consultorías que damos, siempre que empezamos a aplicar esta parte de fundamentos para que la gente vaya entendiendo, un ChatGPT lo que hizo fue como, tomo un ejemplo como Kleenex, haz de cuenta. Como Kleenex en teoría es un pañuelo para sonarte, Sí. pero ya todo el mundo le dice Este Kleenex. es un commodity. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo ChatGPT? Que se posicionó extremadamente bien en el mercado, como ya todo el mundo le dice ChatGPT, ¿vale? Ujú. Inclusive a mí personalmente ya me dicen GeorgeGPT en una empresa ahorita con la que estamos trabajando muchísimo que se llama Player, que es una empresa muy grande de eventos. Ahí internamente me dicen GeorgeGPT Y en mucha muchos gente ni lados. siquiera sabe qué es GPT. Y O no sea, ¿de sabe qué es dónde GPT, viene? ahorita lo explicaremos. Pero, ¿qué pasa aquí? Que ChatGPT hizo muy bien en posicionarse como en el mundo de los LLMs. ¿Qué es un LLM? Es un modelo de lenguaje a gran escala. Eso forma parte de la AI generativa, ¿vale? Entonces, nada más para resumir aquí rapidísimo, dentro del Deep Learning, que es parte de la inteligencia artificial, entonces de aquí viene la AI generativa y ahí surgen todas estas herramientas que crean cosas. Entre ellas están los LLMs, que son los modelos de lenguaje a gran escala, que en inglés sería Large Language Model. Y entonces eso es ChatGPT. ¿Qué es un ChatGPT? Es un modelo de lenguaje que permite comunicarse ya muy sorprendentemente con el ser humano, porque ya es un modelo, ya es un lenguaje que te permite inclusive crear millones de cosas, Y ¿vale? hay feedback, además. Ahí hay feedback. Entonces, lo interesante es que, y ahí nuevamente se abre todo un tema muy polémico de que ya es nuestro psicólogo, ya es nuestro coach, ya es nuestro... Y entonces, pues sí se abre nuevamente una caja de Pandora de posibilidades donde, híjole, entonces ya va a ser todo por nosotros, ¿no? Yo sí creo que esto es el inicio de lo que vamos a ver después. Ahorita platicaremos de qué está pasando en el mundo. Pero para terminar este tema, puntualizarlo, ChatGPT, ¿qué significa? Entonces, vamos a recapitular. ChatGPT es un LLM, que es un modelo de lenguaje. Ujú. Hay muchos. ChatGPT tiene el 80% del mercado a nivel mundial. Fue la empresa que más rápido llegó a los 100 millones de suscriptores, mucho más rápido que Facebook. Eh, y hay más LLMs, que son los de Cloud, que son los de Anthropic, Ujú. que eran los fundadores de Anthropic, que son los que crean Cloud, que es otro LLM, eran socios de Sam Altman, que es el fundador de OpenAI, que es el creador de ChatGPT. Sí. Y aquí también es para otro podcast, todo el juego de tronos que está pasando ahorita en el mundo, de que son la gente más poderosa del mundo que se está peleando esta guerra y esta carrera de tecnología, Claro. que es la gente, estás hablando de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg, de Tim Cook, Apple, de Sundar Pichai, que es el CEO de Google, de Jensen Huang, el CEO de Nvidia. Ahorita vamos a hablar también Sí. son las 10 empresas que más valen en el mundo, ¿vale? Entonces, eso es otro capítulo, es como le llaman el juego de tronos, ¿no?
¿Sería entre China y Estados Unidos? Bueno, hay muchos key players, Sí. pero Sí, ahorita hablaremos de eso también, pero sí, ahorita la guerra tecnológica que está pasando, India también está muy fuerte ahí, pero lo ahorita que estamos entramos a ese viviendo tema. y lo que está pasando con Trump y todo este tema, que mucho es guerra, y que ahí entra el tema de TikTok, es la guerra de tecnología, yo le llamaría, entre China y Estados Unidos. Y eso también, hablaremos de ese tema también ahorita, el futuro, hasta los próximos años va a ser esta guerra tecnológica, ¿vale? Para finalizar el tema de ChatGPT, ChatGPT significa GPT Generative, que es genera, pre-trained, esto quiere decir que está preentrenado, transformer, que transforma. Entonces, vamos a explicar rapidísimo Sí, cada uno para que nuestra audiencia entienda, porque es muy interesante el tema y muy elemental que también lo entendamos. El generative, ¿qué quiere decir? Que genera. Genera texto en este caso, genera un modelo de lenguaje. Se permite comunicar contigo como si fuera un humano, pero con la diferencia de que es una computadora extremadamente poderosa porque procesa data mucho más rápido que nosotros, ¿vale? Luego pre-trained, que está preentrenado, ¿vale? Preentrenado, y aquí es donde entran muchos temas que son las debilidades que en la consultoría enseñamos, que es, puede estar sesgado, por ejemplo. ¿Por qué puede estar sesgado? Porque está preentrenado por un humano. En claro. este caso, por los americanos, o sea, por Estados Unidos, ¿vale? Esta tecnología, y además no es una tecnología pública, es una tecnología privada. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado en cómo utilizamos ChatGPT y los LLMs, porque muchas veces puede estar sesgado políticamente, racialmente, ideológicamente, eso es Claro. importante. Y también puede alucinar, puede inventar. ¿Por qué? Porque está preentrenado con la data existente, ¿vale? Y aquí es un tema también interesantísimo, que por qué Elon Musk compra Twitter. No es o sea, lo compra por dos cosas. Y por eso son temas extremadamente interesantes, porque es esta guerra de tronos donde compra Twitter. ¿Por qué? Para controlar un medio de información masivo, y dos, para tener la data de Twitter para que su inteligencia artificial se alimente de data en tiempo real. ¿Vale? Eso es lo que está Ya, interesantísimo. sí. Entonces, como, o sea, estás hablando de la gente más poderosa del mundo que controla toda la Matrix, si lo hablamos así, y entonces, pues, no dan pasos sin guarache, ¿vale? Claro. Y lo último, y con esto acabamos el punto, es Transformer. ¿Qué es Transformer? Es esta capacidad de la tecnología per se que crearon todos estos genios que crearon la inteligencia del Deep Learning. Antes, en el 2017, el Deep Learning que hacía era predictivo. Entonces tú le ponías una palabra, vamos a poner un ejemplo. Tú le pones gato y perro, haz de cuenta, y cómo funciona es un tema que se llama embedding. Embedding es la tecnología hace que las palabras los vuelve vectores, o sea, puntos en un vector, o sea, un tema matemático, ¿vale? Ujú. Entonces, como es un tema matemático, es lo que permite procesar tanta información, ¿vale? Es un tema, es un código vectorial, Ok, ¿vale? ok. Entonces, por eso es tan importante cómo funciona, es los códigos se vuelven puntos en un diagrama vectorial. Entonces, entre menos contexto tengan las palabras, más lejos están los vectores y por lo tanto más difícil le va a hacer transformar a la herramienta la información. Entonces, a detalle es que es un embedding, entonces tú le metes tu frase, lo codifica, lo transforma en vectores y te lo regresa en palabras, ¿vale? Es un poco más complejo, pero a grandes rasgos así funciona. Y es algo extremadamente importante porque por eso en las consultorías enseñamos que lo más importante que tú es para dar la inteligencia artificial y para que la uses, en este caso un LLM, ChatGPT, correctamente, te tienes que dar mucho contexto. Entre más contexto tú le des, entre más le ayudes a la inteligencia artificial, mejor te va a arrojar el resultado, Claro. ¿vale? Oye, mi George, te he escuchado decir, digo, que sepan que lo poco que sé lo he aprendido de ti, Ujú. y te he escuchado mucho decir este tema de agentes de AI. ¿Me puedes Un temón. explicar qué son? Los agentes de inteligencia artificial es el inicio de lo que viene, ¿vale? El inicio de la palabra que yo llamaría automatización, ¿vale? Y aquí es importante entender por qué es una ola que no vamos a parar, y lo platicaremos ahorita más adelante en el podcast. Porque es tecnología, y la tecnología per se, su definición es optimizar, ¿vale? Es un tema de optimización. Entonces, no lo vas a parar porque económicamente, y además como funciona el ser humano, es si tengo una máquina que me va a hacer 1000 veces más productivos, porque eso va a pasar en el 2040. O sea, va a haber fábricas con robots que van a hacer, pues trabajan 24 horas, no se quejan, no se cansan, No se equivocan. no se equivocan, O se equivocan menos. pues se equivocan menos probablemente, pues económica, y es más barato, va a ser más barato, económicamente hace todo el sentido. Por lo tanto, te preguntabas tú, ¿hay que tenerle miedo? Es una pregunta que vamos a responder ahorita en el podcast. No es un tema de tenerle miedo, ¿no? Es un tema de que no lo vamos a parar. Entonces hay que adaptarnos, ¿vale? Claro. Entonces, dicho esto, eh,
la palabra es automatización. Los agentes, y ahorita Jensen Huang, que acaba en el Foro de Tecnología de Las Vegas, hace un mes, 2 meses, acaba de hablar de hacia dónde va el futuro, ¿no? Y él habla de que ahorita en la mayoría del mundo y en México estamos empezando la parte de entender qué es la AI generativa, pero ya en Estados Unidos y en China y en otros países ya muy avanzados en eso, ya están hablando de la parte de Agents AI, Agentic AI se llama, que ya son estos agentes que todavía no son robots, algunos sí, pero ya son automatizaciones. Entonces, te pongo un ejemplo. Ya tú puedes, a través de conexiones de APIs, tú ya puedes crear un community manager, por ejemplo. Entonces, en Sabías qué podcast, por ejemplo, puedes ya tener un agente que todo lo que estamos haciendo ahorita, el contenido que estamos grabando, lo sintetiza, da un resumen y entonces con esa información, con esa data, lo baja en un copy en Google Sheets y entonces en Google Sheets y luego lo postea por sí solo. No tengan miedo, van a seguir aquí con nosotros todavía mucho tiempo. No hay miedo, todavía. Vamos a adaptarnos, Vamos a adaptarnos. Aquí se nos están asustando. No, para nada. Es un tema de adaptarnos. Y es una palabra que yo siempre uso que es co-crear, ¿vale? Entonces, pero ese es el tema de los agentes. Y nosotros ahorita en AI Lab estamos ya desarrollando todo un tema de software de agentes porque es el futuro y es el presente. Y los agentes lo que van a hacer es automatizar industrias. Y sobre todo, y aquí quiero tocar un punto muy importante, hermano, es la data. Lo más importante hoy en día en el mundo que vivimos es la data. Cuando nace el Internet viene a crear y a condensar toda la data de comportamiento del ser humano de trillones y trillones de cosas, ¿vale? ¿Cuál es la oportunidad de ella y por qué es tan valiosa? Que toda esa data la condensa y en segundos te da data ya analizada, en segundos. Sí, en segundos. Entonces, tú tienes un agente que, ¿y qué va a pasar en un futuro? Bueno, yo veo probable y que he visto en muchos podcasts y programas de gente que es experta en esto a nivel mundial, que los celulares van a desaparecer. Ya vamos a tener unos lentes o unos AirPods, ¿haz de cuenta? Con hologramas y le vas a decir, oye, resérvame por favor hoy en este restaurante y entonces el agente va a ir solito y va a reservar y te va a responder y todo lo vamos a tener aquí. O sea, el celular probablemente desaparezca, ¿no? Y no solo eso, ¿no? También le puedes pedir cosas más sofisticadas que una reserva, ¿no? Por supuesto. O sea, oye, pásame los estados financieros de mi empresa de los últimos 6 meses. Exactamente. Y eso es lo interesante y por eso ahorita te vamos a hablar de qué se viene en el mundo, pero probablemente los primeros trabajos que vayan a empezar a sustituirse son lo que le llaman white collars, que es esta parte como de financieros y abogados. ¿Por qué? Porque al final y al cabo es data. Claro. Y entonces, ¿qué es lo primero que va a sustituir AI? El tema de data, o sea, de condensar data y filtrar esa data, ¿vale? También obviamente todo el tema de los conductores, porque pues ya en San Francisco ya hay taxis de Tesla y ya hay taxis que se manejan solos, pero prácticamente los trabajos que menos se van a sustituir, y ahorita hablaremos de eso, son los trabajos más manuales. Entonces hay todo un tema. Claro. Entonces, lo que acabas de decir es un punto muy importante, hermano, es ya le puedes pedir cualquier cosa. Y la realidad, y lo enseñamos en las consultorías, es la posibilidad ya es infinita de cosas que puedes crear con inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, sí, es muy interesante lo que se viene. Pero por ahora, y ahorita como no hay que tenerle miedo, ¿vale? Hay que adaptarnos y saber cómo subirnos a esta ola conjuntamente. Claro, ¿vale? sí, llegamos a la pregunta del miedo un poquito más al final como conclusión. Y de hecho también tengo una pregunta que tenían para más adelante, pero creo que vale la pena tocarla de una vez ya que hablamos de los trabajos. Justo eso, ¿no? Mucha gente tiene miedo de voy a perder mi chamba. O sea, ¿realmente me puede sustituir la inteligencia artificial? La respuesta en el corto plazo es no. ¿Quién sí te va a quitar tu chamba? Y ya has escuchado por muchos lados. La persona que sepa usar AI, ¿vale? Por eso es tan importante que cualquier cosa que nos dediquemos, a cualquier cosa, hay que aprender a utilizar la inteligencia artificial, ¿vale? Porque en el corto plazo, AI no te va a quitar tu chamba. La persona que sepa utilizar AI sí te la va a quitar, ¿vale? Claro. Pero ahí, los agentes que te platicaba ahorita, sí, y ahora hablaremos de eso, la parte de la velocidad con la que está avanzando esta tecnología, pues eventualmente, probablemente sí muchísimos trabajos se sustituyan. Y ahí entramos en un tema, hermano, que lo hablaremos, pero pues, ¿por qué tiene que ser malo que haya tareas que son demasiado repetitivas y que un robot lo pueda hacer y que entonces ese humano pueda crear cosas diferentes porque su capacidad es muy intuitiva, es la capacidad de crear, ¿vale? Por eso no hay que tener tampoco miedo. Si es una revolución que probablemente, y lo he escuchado de gente muy experta en el tema, que probablemente sea la revolución industrial que más impacta en el ser humano, más que la electricidad, más que el fuego, más que la agricultura, más que el internet, más que redes sociales.
Y aquí lo dividen mucho en slow revolutions. ¿Por qué slow revolutions? Que es la agricultura, el telégrafo, la máquina de vapor, la electricidad, porque tardaron muchos años en adoptar y impactar. Claro. Y fast revolutions, que es la creación del internet, de la inteligencia artificial, de los smartphones, todo eso. Eso estamos hablando, hermano, que fíjate esto. El mundo cambió radicalmente más en los últimos 50 años, gracias tecnológicamente, más que en los últimos 10,000 años. Sí. Y el mundo va a cambiar en los próximos 5 o 10 años más que en los últimos 100, por la velocidad que está pasando esto, ¿no? Sí, es una locura. Tardamos meses Una ahora en locura. adaptar eso. Toda esta tecnología, como tienen tantos billones de dólares atrás, estas empresas, hermano, todos los días es una guerra tecnológica extremadamente poderosa y están todos los días actualizando la herramienta. Y entonces ya razona mejor, ya piensa mejor. Bueno, no razona mejor, o sea, razona preentrenado. Hay que aclarar eso, porque todavía no razona, acordémonos, ¿vale? No, y de hecho pero lo quiero tocar un poquito más adelante, justo el tema de la creatividad, como del pensamiento crítico para poder diferenciar si realmente nos pueden sustituir en ciertos trabajos. Pero antes, quiero que me digas, ¿qué consideras que es lo más impresionante que puede hacer la inteligencia artificial? Híjole, es que es lo que te decía, porque puedes hacer millones de cosas. O sea, hoy en día la inteligencia artificial ya está creando música, ya está creando imágenes por sí sola. Midjourney, por ejemplo, que es una herramienta de inteligencia artificial que crea imágenes, parecen reales. Ya no diferencias qué es real y qué es fake. Eso es lo que ya hablaremos la parte de ética. Que ya entraremos a la parte ética legal. Está muy, muy complejo el tema, porque entonces ya ves videos que ya no sabes si eres tú o no. Entonces el otro día ya está saliendo gente a decir, oye, nada más quiero hacer un disclosure de que yo no hice esto, o sea, yo no dije esto, ¿por qué? Porque ya hay videos fake, de Trump, de LeBron James, de cualquier artista o persona, de que parecen fakes, ¿no? Entonces es todo este tema, ¿no? ¿Podemos hacer algo? A ver, demuéstrame algo. A ver, ahorita. Pues de una vez. Mira, a ver, de una vez. Vamos a probar aquí. Miren, aquí estoy abriendo ChatGPT. Ok. Vamos a hacer un experimento. ¿Qué quieres? No, tú sorpréndeme. A ver qué podemos hacer aquí para que la gente vea. Para que vea más o menos qué capacidad tiene. Nada más lo ponemos de este lado del micro para que se oiga. Se oiga. Vamos a hacer un experimento. Vamos a utilizar la parte de voz de ChatGPT y vamos a ver si tiene la capacidad de... Vamos a ver con el podcast de... Hola, Chat, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? Todo bien, gracias. Oye, Chat, queríamos ver si nos puedes hablar de un episodio del podcast de ¿Sabías qué? ¿Cuál nos gusta? Fernando Núñez. De Fernando Núñez. Si podrías explicarnos un poquito de detalle en qué consistió ese podcast. En el podcast ¿Sabías qué? Fernando Núñez compartió su historia, incluyendo sus experiencias con las drogas, su tiempo en prisión y su proceso de redención. ¿Hay algo en particular que te gustaría saber más? No, me está cabrón. Oye, ¿yo lo puedo entrevistar? Claro. Primero salúdalo y le puedes preguntar lo que quieras. Hola, Chat, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? ¿En qué te puedo ayudar hoy? Todo bien, mira, te voy a entrevistar. Te quiero preguntar, ¿qué opinas sobre las adicciones? ¿Cómo crees que caemos en adicciones? En 15 segundos, por favor. Creo que las adicciones surgen cuando buscamos escapar del dolor o llenar un vacío emocional. Es un intento de encontrar alivio, aunque sea temporal, a través de algo externo. ¿Qué te parece? Súper bien, muchas gracias. Yo muy educado con la internet. Oye, y le puedo preguntar, por ejemplo, mira. Que actúe como un psicólogo. Como psicólogo. A ver, vamos a imaginar que eres Sigmund Freud y con ese pensamiento freudiano, contéstame lo mismo. ¿Por qué crees que caemos en adicciones? Esto basado también en el podcast que hice con Fernando Núñez, pero me gustaría que hables como argentino. Claro. Según el pensamiento freudiano, las adicciones surgen como un intento de llenar un vacío emocional o de escapar de conflictos internos no resueltos. Es una búsqueda de alivio ante el malestar psíquico. ¿Viste? Es como buscar una salida rápida a algo más profundo. Gracias. Está impresionante. Digo, le intentó hablar como argentino. Le intentó hablar, igual se escuchó más al final, pero digo, aquí podemos pasarnos 5 horas haciendo experimentos, pero sí es una locura ya el procesamiento de información y cómo se puede comunicar con nosotros, ¿vale? Totalmente. De hecho, me acuerdo que una vez me dijiste que hay lugares en Estados Unidos donde la gente ya también está preocupada, están preocupados por el tema de ya tener relaciones como si fueran humanas con estos... Dijiste un temón, hermano, porque justo Scott Galloway, que hablamos al inicio,
Justo otro día hacía unas predicciones, inclusive creo que fue con CNN en Estados Unidos, y hablaba de que su mayor preocupación es esta parte de la soledad, como le llama el loneliness. ¿Por qué? Porque con las generaciones, las nuevas que vienen, y no inclusive los millennials, sino todavía las generaciones más chiquitas, ¿qué está pasando? Que pues de por sí ya no están saliendo al mundo exterior a hacer muchísimas cosas que antes cuando nosotros éramos niños o nuestros papás cuando eran niños hacían, sino que imagínate que ya hoy en día con el poder que tiene la inteligencia artificial, ya tienes un psicólogo que parece humano y que lo haces como tú quieras en tu computadora y que puedes estar platicando con él todo el día. Y entonces de ahí podemos irnos a que ya en tu computadora tienen más personas y ya están, digamos, socializando con una inteligencia artificial. Y es lo que a Scott Galloway, a pesar de que él es experto en inteligencia artificial, le preocupa, ¿no? Y es un tema que sí hay que abordar en la parte ética y filosófica en un futuro. ¿Por qué? Porque pues, va a ser un mundo, vamos a vivir un mundo que ya va a ser extremadamente artificial, extremadamente digital. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el significado, el ikigai, el propósito del ser humano, ¿no? Justo ahorita que tomas el tema ético y hasta legal, me gustaría que entremos a ese tema de una vez porque justo estaba viendo ayer una noticia de detuvieron a una persona que tenía material de, bueno, me mutean por infantil y no podían distinguir realmente porque él aseveraba que era con inteligencia artificial. Entonces, ¿hasta dónde llegamos a estos temas de si es real o no es real y también los temas éticos, ¿no? Claro. Este es un tema extremadamente complejo, hermano, pero que hay que empezarlo a atacar, ¿no? Y es justo que Mustafa Suleiman en su libro El aula que viene habla del problema de la contención, que él como le habla, ¿no? De cómo vas a contener esta tecnología. Hablaremos eso al final del podcast, pero aquí lo importante es, lo que acabas de decir es un gran ejemplo en cómo sí están ya apareciendo, e inclusive por eso es una oportunidad. Hay empresas que ya están creando software con AI que te permiten saber si algo es real o no es real, ¿vale? Ok. Inclusive en un futuro, en un futuro sci-fi que va a pasar, yo lo veo muy probable, donde pues ya esas computadoras sepan si tú eres humano o eres un robot, a pesar de que parezcas humano, ¿vale? Eso es en un futuro. En el corto, ahorita en lo que está pasando, este ejemplo que acabas de poner, ya son software que te permiten identificar si eso es algo real o no, con base a todo un preentrenamiento de millones de datos, que ya hablaremos de la parte de quantum también. El quantum, la información cuántica, que ahorita Google acaba de sacar el suyo y Microsoft, y es algo que hablaremos ahorita de estas empresas, de los GPUs, pero esta parte ética y esta parte filosófica van a empezar a surgir esas oportunidades, pero sí es muy complejo porque hoy en día ya no sabes qué es real y qué es no, ¿no? Entonces, no solamente eso, es un tema también de los fake news, por ejemplo. O sea, también fake news donde ya puedes controlar demasiada información y la parte a nivel global, como la adopción ya es digital y es escalable extremadamente rápido, la parte de fake news es importantísimo ver cómo se va a atacar eso para saber qué es real y qué es no, ¿no? Hablando que también hemos estado muy, muy controlados con fake news desde hace muchísimo Sí, tiempo, claro. ¿no? Eso. Pero con inteligencia artificial te permite crear cosas ya que parecen reales, ¿no? Y inclusive la parte de derecho, por ejemplo. O sea, imagínate todo el tema legal de hoy en día muchísimo, o sea, desde siempre, pues los juicios se basan en pruebas reales, ¿no? Hoy en Sí. día esas pruebas puede ser un video hecho falso, puede ser una imagen hecho con AI, ¿cómo vas a identificar, no? Entonces, es un tema muy complejo que sin duda hay que empezar a regular esa parte, ¿no? Otra parte, el tema de la educación, por ejemplo, qué está pasando a nivel educativo en las escuelas y universidades a nivel global. Y eso es otro temón, que es la parte donde si la inteligencia artificial nos está haciendo ya tantas tareas, entonces ¿para qué nos ponemos a crear? ¿Para qué nos ponemos a pensar? ¿No? Y eso es algo importantísimo que hablemos, el pensamiento crítico, ¿no? Justo. Pero terminando el tema de la parte ética, la parte educativa, hay que adaptarnos. Las escuelas van a tener que adaptar a ver cómo voy a hacer que no puedes evitar que utilicen ChatGPT los alumnos, pero sí puedes hacer la forma en que, pues, por ejemplo, probablemente hay una herramienta que le diga al maestro si fue creado con ChatGPT, ¿no? Claro. Pero ya también hay prompts que te permiten humanizar, por ejemplo, el texto de ChatGPT. Entonces, yo creo que ahí más bien es un tema de, sí, cómo se va a regular eso, pero a la vez también meterles un chip a la humanidad de te vas a freír el cerebro. O sea, si realmente nos volvemos, y perdón la palabra, unos huevones, que hoy en día todo es instantáneo y todo ya lo queremos rápido, pues ChatGPT te da todo rápido y ahí es entonces, pues es preocupante la parte ética de entonces, pues
Entonces, ¿para qué tenemos cerebro? ¿Qué vamos a pensar? Y entonces ahí es donde muchísimo las consultorías, nosotros, aconsejamos muchísimo que hagamos dos cosas que es elementales en nuestros hábitos del día a día, que es leer y escribir. Porque eso también te permite desarrollar ese pensamiento crítico y comunicarte mejor con la herramienta, ¿vale? También. Pero terminando el tema ético y filosófico, hermano, sin duda hay que regularlo. O sea, eventualmente ya los gobiernos tienen que enfocarse muchísimo en la regulación de esta tecnología y ver cómo vamos a adaptarnos también, porque como platicábamos, no lo vas a parar, no lo vas a eliminar. Ese escenario no es posible, es utópico, no va a pasar. ¿Cómo nos adaptamos para que también éticamente y filosóficamente y moralmente Y legalmente también sea algo que nos podamos adaptar, ¿vale? Y que no tenga consecuencias catastróficas. Claro. ¿Vale? Y ahorita me acuerdo mucho que me dijiste algo que me voló la cabeza, que decías que los próximos unicornios van a tener un empleado, ¿no? Porque está cabrón. Pues sí, claro, tú ya tienes a tu financiero, a tu community manager, absolutamente a todos en una herramienta. Y esto me lleva a retomar el tema de la chamba que platicábamos, ¿no? Y me lleva a retomar el tema del pensamiento crítico. O sea, hasta dónde nosotros, si todo está enlazado, hasta dónde nosotros con ese poder que todavía tenemos de la creatividad, somos insustituibles. Ahí entramos al tema de esta frase que decíamos al inicio, no sé si ya platicamos o no, pero es el AI or die, ¿no? Justo. Que lo van a empezar a escuchar muchísimo. Yo en el mundo del AI lo escucho mucho. AI or die es o te adaptas o te mueres. Y esto hablando sobre todo con un tema empresarial, ¿no? Pero aquí la realidad es que sí, regresando al punto, sí se van a perder muchísimos trabajos, a sustituir, sin duda. Pero ahí entras un tema muy, muy interesante que es, la pregunta es, ¿vamos a ir a ver deportes de robots? Yo personalmente creo que no, por ejemplo. ¿Vas a ir a ver un ballet a un robot que puede estar preentrenado para... ¿Qué nos gusta del ballet? La parte estética, ¿no? Pues puede ser un robot que baile increíble, pero pues no es esa parte humana. Yo sí creo que ahí, inclusive un psicólogo, a pesar de que ChatGPT ya puede ser un gran psicólogo, pues yo creo que no puedes estudiar esta parte humana de afectiva, ¿no? Claro. Va a haber gente que te diga que sí, eso es un tema extremadamente complejo, pero pensemos esa parte, o sea, realmente preguntémonos qué cosas vamos todavía a querer que sean humanas, o sea, y esta parte de lo que se habla, esta parte como de ingenio, esta parte intuitiva, esta parte de, pues, te vas a comprar un cuadro que lo generó un robot. Yo creo que probablemente no, porque en ese cuadro está expresada una emoción, por ejemplo. Y esa emoción humana, pues yo sí creo que eventualmente eso nunca va a desaparecer. Siempre vas a querer esta parte afectiva, esta parte, pues sí, como de cómo relación con otro humano, de cómo yo me conecto con esa persona, ¿no? Sí, aunque volvemos a lo mismo. Si acaba teniendo la inteligencia artificial emociones, pues ese cuadro ya tiene emoción. Ya tiene emoción, pero... Y sí, puede estar preentrenado por todo un tema de data, que ahorita también es otro tema que se me olvidaba, que hoy en día ya están demandando a ChatGPT muchísimas por el tema de derechos de autor, por ejemplo. Porque ya te puede crear poemas, te puede crear canciones, te puede crear, o sea, no solo ChatGPT, sino la inteligencia artificial. Entonces, también la parte ética ahí, también la regulación de los derechos de autor de millones de cosas. Entonces, regresando al punto, pues puede que te cree una inteligencia artificial un cuadro de Van Gogh increíble, pero tú sabes que no es humano, ¿no? Entonces, ahí es esta parte, y sí quiero tocar el tema de sí creo que yo le llamaría que se viene una época de ser y no de hacer, ¿no? Por eso tampoco hay que tener tanto miedo, porque hay millones de trabajos que pueden ser muy repetitivos, que puede ser que pues entonces ese humano va a crear, o sea, se va a poner va a tener tiempo de crear. Y ahí alguien va a preguntar, ¿cómo? ¿Y de qué va a comer? Entonces entramos en el tema del ingreso universal. Justo. Que el ingreso universal es todo un planteamiento económico que está pasando a nivel global con las mayores economías, donde, claro, si en 20 años se van a sustituir el 30% de los trabajos a nivel global, pues de qué va a vivir la gente, ¿no? Y entonces, y económicamente rompes todo el sistema económico porque pues la clase media desaparece. Y vienen los subsidios. Todo eso. Entonces digo que va a tener que haber un tema de subsidios. Sí creo, y esa es una teoría personal, ya te hablaremos de cómo será el mundo en el 2040, pero va a haber una disparidad gigantesca. Eso es, o sea, la gente que controle toda esta tecnología de AI se va a volver mucho más rica y va a haber una disparidad gigantesca. Y ahí es donde el ingreso universal, pues, es gente que vas a tener que darle para que coma, para que compre cosas. Claro. O sea, las necesidades básicas, ¿no? Y entonces se habla de ese tema del ingreso universal, ¿vale? Pero sin duda es una revolución que no se va a parar.
Es que son muchísimos temas. Quiero retomar un poco lo que hablábamos del Juego de Tronos y hablar de estas empresas, como el top 10 de empresas que están. Vi por ejemplo, que hubo un tema en la bolsa con Nvidia. con Nvidia. Entonces, un poquito que me hables de este tema, de cómo las empresas se están peleando este trono. Como bien decías, esta parte como llamarlo como un juego de tronos, porque al final y al cabo, y eso ha pasado desde siempre, siempre en toda la historia del ser humano, pues la tecnología y los recursos, el control de los recursos está conglomerado en pocas manos, ¿no? Pero aquí, lo que estamos viviendo hoy en día es, si nos vamos hoy en día al Nasdaq y el S&P 500, vemos que las 10 empresas que más ganan en el mundo, las 10, todos tienen que ver con AI, menos una, que es un fondo petrolero, un fondo de Arabia Saudita. Todas las demás tienen que ver con temas de AI. La número uno sigue siendo Apple, pero Apple inclusive el otro día salió a decir, creo que fue Mark Zuckerberg el que dijo que Apple llevaba ya mucho tiempo sin crear nada, ¿no? O sea, te estás hablando de que pues, sí, crearon el iPhone, pero... Y lo perfeccionan año con año. Pero un nuevo producto tiene mucho tiempo que no. Por eso están metiendo tanto en la inteligencia artificial. Y como te decía hace rato, yo sí veo probable que el iPhone desaparezca, o sea, el celular. No el iPhone, el celular per se. Vamos a revolucionar a algo mucho más holográmico, ¿vale? Entonces, ahí hablando de eso, Nvidia, y tocaste un tema importante, Nvidia es la empresa que hace el hardware del software, ¿vale? Para que AI exista, como es tanta data, inclusive hasta éticamente se dice que tú conversar con ChatGPT 5 minutos, gastas más agua que bañándote 10 minutos, ¿vale? Eso es todo un tema que tocaremos en otro podcast, pero la realidad es que requieren demasiada energía. El hardware, ¿qué es el hardware? Se llaman GPUs. GPUs se llaman Graphic Processor Units, que antes la computadora, hablemos de que la computadora tenía un cerebro que se llamaba CPU, que todo el mundo lo conoce ese término, Sí, claro. CPUs, ¿no? Que es Central Processor Unit, que es el cerebro de la computadora. Bueno, para condensar, para que hoy en día puedas procesar tanta información, mucho más que antes, imágenes, videos, un modelo de lenguaje a gran escala, se necesita mucho más poder físico en ese sentido con un chip, que es el Graphic Processor Unit. O sea, procesan mucho más data. Nvidia fue el que empezó a crear esos chips. Por eso hoy en día Nvidia vale tanto dinero. O sea, hoy en día creo que vale no sé cuántos trillones de dólares. Y el otro día hablabas del tema de la pérdida de la bolsa, porque sale DeepSeek, que seguramente nuestra audiencia, tu audiencia ha escuchado, sí escuchó el tema de DeepSeek, que es como el ChatGPT chino. ¿Qué pasa con DeepSeek? Que es una tecnología igual de valiosa, tiene muchas cosas que hace igual de bien que ChatGPT y que otros LLMs. La diferencia es que es 10 veces más barata. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos haciendo el software de agentes de inteligencia artificial, nosotros necesitamos la tecnología de lo que le llamamos open source, de inteligencia artificial generativa, de OpenAI y otras empresas, Microsoft también. ¿Qué pasa? Que llega China y te dice, esa misma tecnología te va a costar 10 veces más barato. Entonces, como a nosotros como usuarios nos conviene mucho más porque democratizas la herramienta, ¿vale? Claro. Eso es como cualquier tipo de producto y commodity. Claro. El que haya competencia genera valor en el mercado, ¿vale? Entonces, ahí es interesantísimo porque entonces, pues obviamente, ¿qué quiere Estados Unidos? Es esta guerra que platicamos, esta guerra tecnológica que viene, quiere aplastar a los chinos. Y entonces te dicen, no, DeepSeek, lo que están haciendo con TikTok también. Todo lo que sea chino lo saco de este mercado. Pero, ¿qué pasó con DeepSeek? Que la gente empezó a usarlo y vio que era extremadamente y casi igual de bueno que ChatGPT, pero 10 veces más barato. Y entonces, pues empezaron a adoptarlo. Entonces, Nvidia, que es el que hace los chips, obviamente también OpenAI cayó en la bolsa, pero Nvidia es como todas las empresas de Estados Unidos que hacen el software de AI, utilizan el hardware de Nvidia, la mayoría. Entonces Nvidia perdió en la bolsa creo que 18%, que fueron 600 billones de dólares, que fue la mayor pérdida en la historia de la bolsa, ¿no? Entonces se vuelve interesante y ahí es entrar en el tema de que hoy en día las 10 empresas que más valen en el mundo, 9 tienen que ver con tema de AI. ¿Por qué? Y esa es por la razón por la que estamos aquí hoy. Pues por la revolución que estamos viviendo, porque AI está impactando en todos niveles de nuestra vida como seres humanos. Entonces no es como que es una empresa que hace pues no sé, celulares. La gente puede vivir sin celular, inclusive. O la inteligencia artificial que estamos viviendo va a impactar tanto que ya va a ser como, inclusive igual de importante que comer, ¿no? Entonces, muy interesante todo ese tema. Oye, ¿cómo estamos en México? O sea, hablando de a nivel local,
¿Cómo sientes que estamos avanzando con la inteligencia Es una artificial? pregunta muy buena porque como que muchas veces nos fijamos, hermano, en lo que está pasando en Estados Unidos y en estos países. México apenas está empezando a ver la ola. O sea, yo lo veo a nivel empresarial y es donde surge la oportunidad de la consultora, de AI Lab. Ujú. Apenas la gente está empezando a entender qué es esto, ¿no? Hablando del tema empresarial, apenas estamos adaptando qué es la AI generativa. Cuando en Estados Unidos ya están desarrollando los agentes, ¿no? Y que eso, después los agentes se van a convertir en lo que llaman physical AI, lo que le llamo Jensen Huang, Ya, el los CEO de robots. NVIDIA, que son los robots, que han escuchado de Optimus, ¿no? Sí, Del claro. robot de Elon Musk, que ya lo presentó. Eso es lo que ya está pasando allá. Aquí en México estamos empezando a entender esta tecnología, empezando a adoptar, y ahí es donde mucho el valor que nosotros tenemos en la consultora es crear un know-how de cómo implementarlo correctamente. Porque muchas veces o sea, tenemos un lema nosotros que es no es usar AI, sino es saber cómo implementarlo. ¿Vale? No es nada más lo uso y ya, cómo lo implemento en mi negocio y en mi Claro. vida personal. Eso en el tema empresarial y en la parte de gobierno, todavía ya empiezan a haber ciertas regulaciones, ya se está hablando en el gobierno a nivel gubernamental de, ok, hay que empezar a regular esto, pero la realidad es que todavía no existe como tal, inclusive, o sea, no existen inclusive licitaciones en gobierno hoy en día que Claro. tengan que ver con AI, o sea, apenas estamos empezando, ¿no? Entonces, resumiéndolo, yo creo que estamos empezando a entender que obviamente hay empresas americanas que ya están, sí, ya hay un mercado, ya hay muchas empresas que ya, el otro día vi un dato que ya le dan más de, o sea, hay empresas, hay más de 11,000 empresas en México creo que tienen que ver con AI. Ok. Entonces ya ahí está, o sea, para allá va todo, ¿no? Pero ni de ser que estamos como están en Estados Claro. Unidos y en China y en Europa, ¿no? Ahora has hablado mucho del 2040. Pones como el 2040 Híjole, ese como, es un temón. como un año clave. ¿Cómo crees que es el mundo en En 2040? 15 años. Sí, no es tanto. A ver, varias cosas ahí. Y nuevamente, este sí es un tema que podemos hacer otro podcast, nada más hablando de esta parte como de teorías Y vamos a hacer otro futuristas. podcast Ah, feliz. porque seguro Hay no van. demasiado, hay Sí, para hablar demasiadas cosas. Como es el tema ahorita, yo creo que pues, probablemente más hot que hay ahorita, o sea, como que más polémico sí. y más importante, pues se pueden hacer muchos, ¿no? Entonces, en 15 años, ¿cómo yo vería el mundo, hermano? Yo creo que va a ser un nivel de automatización gigantesco. O sea, vamos a ver fábricas con robots, o sea, que automatizados, que van a producir 1000 veces más rendimiento que hoy en día, que el humano normal, porque tiene esa capacidad. Veo un mundo donde esa capacidad de automatización, sí veo que el 30-40% de los trabajos a nivel mundial van a cambiar, desaparecer y van a crear otros. El problema es la velocidad en cómo está cambiando este tema y la adopción de nosotros, de cómo lo vamos a contener, yo creo que va a ser más rápido. Todo va a estar en tema de AI, o sea, todo... a ver, el otro día vi una gráfica donde la economía, en el 2030, la economía de China iba a valer como 30 trillones de dólares al año, Estados Unidos como 28, inclusive predicen que China crezca en ese sentido, India como 15 trillones, y el valor de ella ahí como impacto económico va a valer como entre los dos, como 20-22 trillones de dólares, Wow. para entender el impacto económico que va a tener, ¿no? Entonces, en el 2030 vamos a empezar a ver todo esto. Y la palabra que yo diría es automatización. Entonces, como se van a empezar a automatizar tantas cosas, va a ser una disparidad, yo creo que gigantesca socialmente. La gente que sea dueña de esta tecnología, llámese capital, llámese IP, llámese la tecnología que creen software con AI, es la gente que pues va a generar riqueza con esa oportunidad. Y probablemente hay una disparidad social importante. Yo creo que vamos a tener que hablar del ingreso universal ya, los gobiernos tienen que implementarlo ya en el 2040. Pero también yo veo una gran oportunidad, hermano, una gran oportunidad, lo que te decía, en esta parte de, ok, crear, ¿no? ¿Qué vamos a crear ahora? ¿No? Es importante también hablar de la parte científica. ¿Por qué? Porque también no es nada más AI, y lo hablaremos ahorita al final. Hablaremos son 4 temas gigantescos de tecnológicos, que es AI, robótica, todo está relacionado, información cuántica y nanotecnología, ¿no? Y biotecnología, ¿no? Entonces, probablemente AI haga descubrimientos, la otra vez leí un artículo sobre eso, haga más descubrimientos que el ser humano en los últimos los años, lo que quieras. O sea, va a descubrir demasiadas cosas. Lo cual alarga la esperanza de vida también. Probablemente, ¿no? Y entonces surge la pregunta, ok, entonces vamos a jugar a ser Dios, porque entonces vamos a llegar a la inmortalidad. Es una pregunta que van a decir, ¿cómo? Plantémonos eso porque la capacidad está. Google acaba de sacar un chip y Microsoft lo sacó antier, un chip
Quantum Chip. El de Google se llama Willow y el de Microsoft se llama Majorana 1, una cosa así. Es un Quantum Chip que te dice que a una computadora normal ahorita la información que puede procesar este nuevo chip son como no sé cuántos trillones de años. O sea, ni lo que tiene el universo de existencia. Y este chip lo puede procesar en 5 minutos. Entonces se habla de que estos chips ya pueden, por ejemplo, romper la tecnología de blockchain. Todo esto que te digo, hermano, es un tema de data. Como procesan tanta data y al fin y al cabo podemos ver que una enfermedad es data. O sea, si hablamos que la naturaleza pueden llegar a ser, como es matemática, y eso muchos filósofos y científicos hablan que la naturaleza es matemática, Claro. entonces podemos llegar a un tema en donde la inteligencia artificial pueda curar el cáncer, pueda quitar el calentamiento global, pueda crear agua. No sé, es jugar a ser Dios, ¿sí me explico? Claro. Entonces está muy interesante y yo creo que eso va a pasar en el 2040. Pero ahí quiero meter una pregunta polémica y que puede sonar ciencia ficción, pero creo que cabe. Bueno, son dos preguntas en una. Primero, hablar de la velocidad de actualización, porque no es, y digo, yo pongo este ejemplo, los DVDs, ¿no? Salía un DVD y para que saliera uno con una mayor tecnología pasaban 3 años. Ahorita todos los días está avanzando. Y también me lleva a preguntar si en algún punto se nos pueden voltear contra los humanos, porque con esa capacidad de actualización, de crecimiento, de aprendizaje, ¿hasta qué punto podemos controlarlo y no estar en un tema de peligro? De peligro, ¿no? Ahí es donde, y eso lo he platicado con muchos amigos que también les apasiona este tema, que es, ¿y si el ser humano, esta pregunta, si el ser humano está destruyendo el mundo, porque lo estamos destruyendo, Sí. sin la inteligencia artificial, con la AI general que hablamos en un inicio, que es la capacidad de crearse a sí misma, ¿qué va a evitar que cree una inteligencia que diga, oye, pues Sí, que seamos los enemigos. nosotros somos enemigos porque estamos destruyendo el mundo, ¿no? Y entonces vuelve un tema de Black Mirror, sci-fi, películas que ya han salido, la de Transcendent de Johnny Depp con Morgan Freeman, que tiene de 2014, habla de esto. Puede ser que sí. O sea, puede ser que sí porque yo sí creo que la inteligencia artificial general y muchos científicos expertos en el tema, científicos, yo no soy científico, hablan de que eso va a pasar. O sea, ya va a ser una herramienta, una inteligencia que se crea a sí misma. La posibilidad existe, yo creo que sí. Y entonces ahí es un tema extremadamente complejo, porque pues, ok. Y ¿sabes qué, hermano? Aquí me surge una pregunta que he platicado inclusive con amigos cercanos, con mi hermana, que también le apasiona mucho el tema de inteligencia artificial. Ella está muy metida con el tema de ética y regulación. Es abogada. No, Marisol. Pero pensé que te referías a Vega. No, Marisol, Ok. que ella está, también le apasiona el tema de AI y blockchain y Web3, y ella está muy metida con todo el tema de ética. Sería interesante un día armar un podcast los tres. Claro, Creo que se podría hacemos un hacer foro. un foro, sería interesantísimo, y más personas. Pero todo esto es el planteamiento de... Yo le decía el otro día a mi hermana, oye, ¿y si realmente le tenemos miedo a la inteligencia artificial de algo que ya somos nosotros? O sea, le tenemos miedo a la inteligencia artificial que destruye el mundo. Ya lo estamos destruyendo nosotros, man. Claro. ¿Me explico? Entonces, y si la naturaleza, hablando ya un poco temas muy, muy filosóficos y esotéricos de, y si Dios quiso que a través de nosotros creamos la inteligencia artificial, inclusive para eliminarnos a nosotros, porque estamos destruyendo todo, ¿no? Un tema muy complejo, Sí, muy de interesante, evolución. pero eso es posible al final y al cabo. Oye, mi George, y ya para ir cerrando, quiero preguntarte, digo, hablaste de cómo vemos o cómo ves que va a estar el mundo en 2040, pero háblame un poquito más a corto plazo. En los próximos 5 años, ¿tú cómo ves la visión? Y también hablaste del libro de la ola que viene, que me pareció muy interesante, entonces no sé si nos puedas andar un poquito más en Claro, eso. sí. El libro, que se los recomiendo muchísimo a toda tu audiencia, es de Mustafa Sulaiman. Mustafa Sulaiman, junto con otros dos personajes que después hablaremos, él creó una empresa que se llama DeepMind en el 2010, que la compró Google en el 2014, ¿vale? Y ahí inclusive es muy interesante esta parte también, porque todo está relacionado. Ellos venden la empresa, pero con dos condiciones, que la tecnología que ellos crearon de Deep Learning no se utilizara con fines militares, cosa Ok. que ahorita ya está rompiendo ese pacto Google, y que hubiera un comité ético que estuviera regulando el avance de la tecnología, ¿no? Y aquí es donde hablamos de esta parte, como también las conclusiones de la velocidad. Sí. ¿Cómo vas a regular algo que inclusive no entiendes? ¿No? Y pasó mucho cuando, no sé si te acuerdas, y seguramente todavía se acordará, que cuando estaban haciendo como un juicio a Mark Zuckerberg con el tema del Big Data y todo, Me los acuerdo. propios políticos no sabían ni comunicarse en el lenguaje de Mark Zuckerberg, Claro. de la parte digital, ¿no? De la tecnología, del machine learning, de las redes sociales, ¿no? Eso mismo puede pasar, donde
va tan rápido y estos genios, al final y al cabo, tienen intereses privados, es la realidad, que, ok, ¿quién lo va a regular, no? Entonces, de ahí sale esta parte, regreso al punto de DeepMind, donde el creador de esta empresa escribe el libro hace 2 años, en el 2023, la primera edición, que se llama La ola que viene. ¿Por qué es un libro extremadamente importante, hermano? Porque los próximos 5 años van a ser extremadamente importantes en una palabra que yo enfatizaría, que se llama contención. ¿Cómo vamos a contener estos 4 pilares tecnológicos, que nuevamente que es AI, la robótica, la información cuántica y la biotecnología y la nanotecnología, Sí. ¿no? Porque de ahí pueden partirse lo que platicábamos, escenarios que podemos ser que sean de Black Mirror o de sci-fi, pero Apocalípticos, ¿no? apocalípticos, pero que van a pasar. Inclusive en el libro, Mustafa Suleyman dice que él fue a una plática en California donde ya un personaje importante, un científico, hablaba de que ya hoy en día, como se está democratizando tanto esa tecnología, entonces ya hay gente que puede crear el virus del COVID en su casa, ¿no? Entonces, es un tema apocalíptico que hay que regular. Y es que tomaste o sea, acabas de darle un punto clave, que es la democratización, ¿no? Porque antes estaba, por ejemplo, el Internet, Ujú. hace muchos años, estaba simplemente como reservado para los militares o para Exactamente. las grandes esferas, pero hoy en día es que todo el mundo tenemos Y, acceso. y tocaste un punto importante porque yo sí creo, y lo he escuchado mucho y sí coincido, que pues, en cierto sentido estamos viviendo la mejor época en la historia de la humanidad en cuanto al acceso a recursos de tecnología. Sí. Sigue habiendo, obviamente, sigue habiendo mucha disparidad social, sigue habiendo mucha pobreza, sigue habiendo muchísimas cosas que hay que cambiar, pero el acceso a tecnología va a ser, o sea, está siendo y va a ser extremadamente importante, pero aquí entran puntos filosóficos que hemos hablado en donde, ok, pero entonces si la inteligencia artificial puede estar sesgada, entonces, por ejemplo, el acceso a créditos, que blockchain te trae esa tecnología. Aquí, y esto es un punto importantísimo que también podremos hablar, que es la diferencia entre blockchain y AI. Yo también pondría blockchain, que es el futuro. AI y blockchain, y estas 4 tecnologías, y blockchain es el futuro, ¿no? Blockchain, recordemos que lo crea Satoshi Nakamoto, pero nadie sabe quién es, porque lo van a matar. ¿Por qué? Porque está creando un sistema económico que es mucho más justo, ¿vale? Entonces, la diferencia entre AI y blockchain es que blockchain es pública, es una tecnología pública, por el bien en el sentido pues, de la humanidad. Enfaticemos algo, AI está creado por personas privadas, con sus propios intereses, ¿vale? Entonces, aquí lo que es importante enfatizar es qué va a pasar en el mundo, cómo lo vamos a contener, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber un tema de regulación donde los gobiernos, inclusive el gobierno mexicano en ese sentido, hablando por nuestro país, tiene que ya empezar a dedicarle tiempo a esto, porque si no, te va a rebasar en ese sentido y puede ser muy peligroso, ¿no? Entonces, en los próximos 5 años, en esta ola que viene, es importantísimo, y ahí sí hablo con la conclusión que cierra el libro Mustafa Suleyman, que es necesitamos poner nuestros esfuerzos, tanto personales, empresariales, en conjunto con gobiernos, para ver cómo vamos a contener esto, cómo vamos a regularlo, ¿no? Porque cuando llegue la IA general, que yo sí creo en mi teoría, y nuevamente la mayoría de lo que estamos haciendo aquí es a título personal, Sí. o sea, a criterio propio, yo creo que va a pasar eso. Entonces, si no nos planteamos esta parte de cómo vamos a regular esta parte, cómo vamos a contener esto que viene, pues va a ser, o sea, pueden ser temas apocalípticos Claro. todavía más de los que ya nosotros como seres humanos estamos haciendo, que estamos destruyendo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, pues aquí entra la parte también que también en conclusiones hay que hablar, que es la parte creativa, que veo que tienes un libro aquí, el de Rick Rubin. Sí, sí, sí. Librazo, ¿no? Librazo. A mí me encanta mucho dar ese libro con el del aula que viene en las consultorías, cuando hacemos una dinámica de regalos, porque yo sí creo que la oportunidad que viene en los próximos 5 años es, ok, ¿cuál va a ser el propósito del ser humano? ¿Qué vamos a hacer? Yo no lo veo malo y con eso me gustaría entrar a las conclusiones también. Es tenerle miedo. Yo cambiaría la pregunta, es ¿cómo me adapto? Porque la pregunta tenerle miedo es como decir, pues hay que tenerle miedo a la muerte. Pues es que va a llegar. O sea, Claro. nos va a llegar. Y entonces, más bien, ¿cómo resignifico el cómo contactar con la muerte? Yo creo que la oportunidad aquí es cómo resignificamos la adaptabilidad que nosotros como seres humanos vamos a tener con esta tecnología. Porque no la vamos a parar, eso es un hecho. Entonces, inclusive en una de las teorías de estos personajes del 2040 dicen que va a haber países que van a evitar la adopción de AI y no va a funcionar. No va a funcionar porque económicamente no tiene ningún sentido. Y la capacidad de
de adoptarse y de penetrar en todos los estratos del ser humano es incontenible, ¿no? Entonces, Sí, volvemos a lo mismo, AI or die, AI or en die. todos los sentidos. AI or die, ¿no? Entonces, ahí es, y eso es un tema que también en las consultorías damos, que es, no le tengamos miedo, es ver cómo nos adaptamos, cómo co-creamos con la herramienta, es mucho, y por eso también esa parte que me apasiona a mí es meterme en este mundo, porque, ok, no lo vamos a parar, pero cómo con esto entonces podemos cambiar el chip y decir, ok, podemos curar enfermedades, podemos podemos democratizar el dinero, por ejemplo, podemos, o sea, ahí es, ok, tenemos esta herramienta y entonces nosotros, con la parte humana que tenemos, es, ok, ¿cómo vamos a mejorar el mundo? Esa es una pregunta que creo que tenemos que respondernos, hermano, porque hoy en día estamos enfocados nada más en la parte tecnológica y cómo hacer más lana y tal, que sí es importante, obviamente, porque es el juego al que vivimos, pero hay que ver cómo utilizamos esta tecnología para curar enfermedades, disminuir el calentamiento global, no sé, o inclusive hay teorías. Por ejemplo, ahorita platicábamos aquí con el equipo, aquí en el estudio, de ya hay doctores que están operando en China, por ejemplo, que ya se atrevió una paciente a que lo operaran, ¿no? Y creo que fue exitosa. Entonces, eso te permite igual pues ya tienes robots que pueden inclusive, pues, trabajar mejor que un doctor. O sea, son temas muy complejos, ¿no? O sea, Sí. no estoy afirmando nada, pero todo esto que te digo, hermano, es el mindset de, ok, ¿cómo vamos a utilizar esta herramienta para el bien? Y entonces entra la parte que enfatizo de la época del ser y no del hacer, porque como nos han programado, hermano, o sea, trabajos a veces que son tan repetitivos, nos dan significado, nos dan sentido de vida, que puede ser cierto. En el libro de Ikigai, que habla del pueblo de Okinawa, que los centenarios, que viven 110 años, hablan de que ellos tienen un Ikigai en tareas repetitivas, que es como ir al campo, recoger su verdura, crear cosas, cocinar, tener su propio pescadito, su propio restaurante. Eso es su Ikigai. Eso está muy bien. Yo creo que ahí cada humano va a encontrarle ese sentido de vida a lo que le gusta. Pero también no hay que ver lo malo en el sentido de que hay cosas que si lo puede hacer un robot, pues qué mejor. O sea, qué mejor, porque entonces resignificas el propósito que le hemos dado al trabajo hoy en día y nos ponemos a crear cosas, ¿no? Claro, sin duda, estoy de acuerdo contigo y además la tecnología siempre ha tenido dos vertientes. Lo puedes usar para mejorar, para hacer el bien o lo puedes usar para todo lo contrario. Y ahí es donde nosotros sí tenemos que decantarnos por mejorar el mundo, por mejorar nuestros skills y también hay que regular, como dices, porque evidentemente va a haber gente que lo va a querer usar para darle un sentido negativo, ¿no? Y ahí entramos a temas de si vamos a tener la capacidad de regularlo o nos va a superar y a lo mejor ellos van a ser el mismo comité que se autorregule y bueno, ya nos podemos aquí volar la cabeza. Infinidades. Y ahí el punto, y como cerrando, hermano, es, pues claro, ¿por qué no mejor tenemos esa perspectiva de cómo vamos a mejorar el mundo con AI? Y por qué si está preentrenado, ¿por qué no podemos preentrenarla a la inteligencia artificial general para que le metamos esta parte humana de amor, de creación, que entonces con lo que acabas de decir, que entonces ellos mismos se regulen y entonces nos llegan a los humanos, saben que ustedes no sirven porque ustedes han demostrado que ustedes como seres humanos, como tienen ego y como tienen juicio, y aquí hablo un poquito el otro día con mi psicóloga, una psicóloga muy, muy buena, me habló de que empezó a utilizar ChatGPT, es una chava brillante, es la realidad, y me dijo que le voló la cabeza en cómo la capacidad de que no tiene esta parte de juicio, pero sí esta capacidad de comunicarse, ¿no? Entonces, claro, pongo el ejemplo porque pues es una gran herramienta, hermano. Entonces, y le acabas de decir, un cuchillo puede ser para un doctor salvar una vida o para un asesino matar. Entonces, la tecnología es una herramienta. Las redes sociales pueden ser para mantenernos adictos o para crear contenido que ayude y que eduque y que mejore. Entonces, yo creo que con esto me gustaría cerrar, hermano, yo creo que hay que tener ese mindset de cómo nos adaptamos, usarla correctamente y pues cómo le damos un nuevo sentido a nuestra vida como seres humanos, porque la oportunidad es gigantesca, no hay que tenerle miedo, hay que adaptarnos, ¿vale? Y ahí es donde obviamente pues también en la parte empresarial es, ok, necesitamos adaptarlo, ¿no? Necesitamos adaptarlo y es donde hay oportunidades donde yo estoy agarrando esa oportunidad, donde digo, hay una necesidad de entender esta herramienta. Tienen que la gente y las empresas aprender a usarlas, ¿no? Mi George, pues muchísimas gracias. Sí, esto es solo la primera parte, o sea, esto está para hacer muchos más. A ustedes, si les gustó, suscríbanse, nos ayudan muchísimo. La verdad es que solamente el 5% de la gente que está suscrita
Perdón, el 5% de la gente que ve nuestros videos está suscrita. No, Entonces, suscríbanse. por favor, suscríbanse, nos ayudan muchísimo, nos ayudan a seguir también. haciendo esto. Que hagan Y preguntas. sí, justo es lo que iba a decir. Dejen en comentarios las preguntas que le quieren hacer a George. Hacemos otra sesión de preguntas y respuestas, porque la verdad es que este tema da para horas. Para horas. Tampoco podemos echarnos más horas, porque también en la data de mi canal, qué la triste, gente ya no ve tanto. Ya no ve tanto hasta el final. no les gusta ver Pero tanto con tiempo. este tema hago que se van a quedar hasta el final. Esperemos que se queden hasta el final y de verdad muchísimas gracias a ti por tu tiempo, gracias a Sí, ustedes hermano. por vernos, por ayudarnos a crecer y pues seguimos en Un contacto. placer, hermano. Un placer. Nos vemos El en el placer es mío. Un abrazo a todos. Gracias.